Gladys en Éxitos. Práctica de virtudes que enriquecen el bien común. Con Gladys Rodríguez. Éxitos. A ver, todo un escándalo en Colombia a propósito de una carta que le envió el ex canciller Álvaro Leiva al presidente Gustavo Petro, bueno, donde comparte experiencias como funcionario con el presidente de Colombia y en las que compromete, por supuesto, al jefe de Estado. ¿Hasta qué punto esto ha trascendido incluso para acciones de otros poderes? Lo vamos a revisar con Ricardo Ospina, quien es director del servicio informativo de Blue Radio. Bienvenido, Ricardo. Buenas tardes. Hola Gladys, un saludo para todos, para ti y para todos los oyentes en Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Pues todo lo que dice esta carta de Leiva es supremo, ¿no? Pues está hablando además de que el jefe de Estado tiene un problema serio y desde hace bastante tiempo con sustancias psicoactivas. Y adicional también, bueno, habla de lo que sería el papel de dos personas dentro de su gabinete que incluso lo tendrían en una especie como de secuestro. Yo no sé cómo lo han interpretado allá, pero en fin, para eso te estamos llamando para que nos pongas mejor en contexto, Ricardo. Gladys, esto forma parte de lo que ha significado una guerra interna en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Aquí hay Ujú. desde hace años, desde el comienzo del gobierno, una guerra declarada entre Armando Benedetti, que fue el hombre que se echó al hombro, como decimos en Colombia, la campaña, político tradicional, un hombre que ha estado en todos los partidos, camaleónico políticamente, hoy Ujú. ministro de la política, ministro del interior, ministro de gobierno, y Laura Sarabia. Laura Sarabia era la asistente de Armando Benedetti hace años en el Congreso y ha tenido un vuelo muy impresionante en este gobierno. Gustavo Petro la nombró su asesora durante la campaña, luego la nombró en diferentes cargos y hoy es la canciller de Colombia. Ujú. Ellos saben muchos secretos del presidente Petro y esa es la moneda de cambio que ellos tienen frente al presidente Petro, sobre todo frente a la financiación de la campaña, sobre la cual hay muchas dudas. La carta de Álvaro Leiva, ex canciller, lo que hace es meterle más leña a ese fuego, porque termina hablando de frente de un asunto que en Colombia desde hace años se discute en voz baja y es la posibilidad de que el presidente de la República tenga adicción a las drogas. Ujú. No es secreto para nadie que durante varias oportunidades él cancela agenda, cancela eventos, no asiste a actividades y desaparece durante varios días de las actividades como presidente de la República. Pero además de eso, lo que usted dice y lo que tú dices, Gladys, es muy importante, porque en la carta Álvaro Leiva habla de que tres personas, porque te voy a hablar de una tercera, Ya. tres personas tienen secuestrado al presidente, dice él, que Ujú. son Armando Benedetti y Laura Sarabia, pero le agregó otro nombre, Ricardo Roa, que hoy es presidente de Ecopetrol, de la empresa más importante de este país, que es la estatal petrolera colombiana. Y Ricardo Roa era el gerente de la campaña Petropresidente. Es decir, Leiva estaría confirmando que esas tres personas saben secretos de posibles irregularidades en la financiación de esa campaña, que investiga la justicia hace rato, que investiga el Consejo Electoral, por las cuales Petro no puede salir de ellos, y lo que hace Leiva es ponerlo de presente en esta carta. Wow. A todas estas también entiendo que ya habría llegado una solicitud al Senado para que mínimo le hagan al presidente Mm. un examen toxicológico y psiquiátrico. Sí, pero fíjense que aquí estamos en dos escenarios porque el presidente Petro ayer salió a burlarse de la carta de Álvaro Leiva en un evento público. Se Ujú. reía, él primero por redes sociales había dicho que él había estado, un episodio en particular del que habla Álvaro Leiva es en junio del 2023, en una visita de Estado del presidente Petro, visita oficial, corrijo, a Francia, en la que el presidente se perdió durante varias horas. Álvaro Leiva sugiere que estaba consumiendo drogas y por eso se perdió. Pero el primero dijo, el presidente respondió ayer primero que él había estado con sus hijas y con sus nietas que viven en Francia. Y luego, en un evento público, el presidente se ríe y termina diciendo que no, que él es adicto al amor, sugiriendo que estaba con alguna persona en Ujú. particular, pero que no estaba en ninguna otra actividad. Entonces, dicho lo anterior, en materia estrictamente de procedimiento, es muy posible que aquí no pase nada. Es decir, Ya. porque ni la Constitución ni la ley en Colombia tienen claro el camino que tendría que seguirse en caso de que se llegara a comprobar, el presidente Petro lo niega,
que él está ejerciendo el cargo bajo el consumo de drogas o Ujú, bajo el estado de drogadicción que dice el ex canciller Leiva. Dos, tendría que demostrarse que esto está afectando su mandato, el ejercicio del cargo. Pero tres, es que no hay una ruta. Es decir, la petición que hacen al Congreso, pues sí, es una petición, pero que no tiene un camino. No hay una obligación para que el presidente ni se someta a un examen toxicológico o psiquiátrico. Y el mm, presidente niega cualquier tipo de adicción. Entonces estamos en un callejón sin salida. Políticamente sí puede tener consecuencias, por supuesto, claro. porque esto, a un año de elecciones, estamos a realmente 13 meses de las elecciones presidenciales en Colombia, seguramente sí va a ser munición muy importante, sobre todo de los opositores al presidente, para hacer campaña en los próximos meses. ¿Y cómo está la popularidad del presidente, todas estas, ¿no? Y con tantas cosas que han salido. El presidente Petro tiene un efecto teflón, le decimos en Colombia, como en su momento lo tuvo Álvaro Uribe. A pesar de las críticas y los escándalos, no bajan, en el caso del presidente Petro, no baja de un 30% de favorabilidad. Ha estado estable durante todo su mandato. Un poco más, un poco menos, pero digamos, allí ha estado. Él fluctúa en ese 30%, lo cual, por supuesto que es un elemento que llama poderosamente la atención. En una Ujú. encuesta que revelamos aquí en Blue Radio y Noticias Caracol hace cerca de 2 semanas, justamente se veía algo que es curioso, y es que si las elecciones fueran hoy, aunque hay muchos candidatos y todavía es incierto, el liderato lo lleva Gustavo Bolívar, que es uno de los funcionarios más cercanos al presidente Petro, con 11%. Muy poco, sí, pero ganaría, y en otros escenarios ganaría también. Esto les muestra a ustedes que, a pesar de todo, el petrismo es fuerte y el petrismo tiene opciones reales de permanecer en el poder más allá del 2026. Increíble, pero cierto, ¿no? Ya que se atribuye tanta preferencia por Petro, que todavía mantenga esa Uf, popularidad. pues hay varios aspectos, digamos, uno de ellos es que es un presidente de corte populista, eso no es un secreto para nadie. Mm. Tiene una política basada en los subsidios muy amplia y viene trabajando desde hace muchos años con esos sectores, sobre todo los menos favorecidos. Es un voto duro, es un voto incondicional. Vamos a ver qué tanto lo sostiene, porque en cualquier caso, con esos votos únicamente no sostendría el poder. Se necesitaría una cantidad adicional de votos que él hoy no tendría, porque él los tuvo para ser elegido, pero los ha venido sacando porque sacó a toda la gente de centro y moderada de su gobierno, y él lo que ha hecho en los últimos meses ha sido una paulatina radicalización. La verdad es que Petro es un gran político en tarima, Ujú, tiene el don de la palabra, es populista y ujú. tiene la chequera del Estado. Creo que eso puede responder en parte tu A pregunta. la pregunta, exactamente. Pero a todas estas, la gestión, ¿cómo ha sido ya para cerrar, Ricardo? En los segundos que me quedan. Obviamente es relativa a la lectura, pero hoy digamos que Colombia afronta diversas crisis. Una crisis por el agravamiento del orden público, un país que hoy tiene récord histórico en cultivos de hoja de coca y producción de cocaína, un país que tiene una salud que se está agravando. El sistema de salud se agrava por cuenta de una crisis que ha sido propiciada por el mismo gobierno, porque quiere sacar adelante una reforma que busca estatizar el sistema. Es un país que además está en Ujú. plena, permanente tensión con Estados Unidos, y es un país que termina, por su silencio, siendo connivente con regímenes autoritarios como el de Nicolás Maduro en Venezuela. Bueno, Ricardo, te agradezco mucho por haber estado con nosotros, haber compartido tu opinión, además tu análisis como director del servicio informativo de Blue Radio, pues parte de la realidad aparte, porque nos quedamos cortos en tiempo de la realidad de Colombia y con esta carta que envió el que fue canciller además de Petro, Álvaro Leiva, sobre lo que serían las dinámicas con el jefe de Estado, nada fáciles aparentemente por supuestos efectos, por supuesta adicción a drogas, ¿no? Que es algo que se venía comentando incluso desde la campaña electoral, que de ser así, o con pruebas, habría que hacer pruebas, exámenes toxicológicos, psiquiátricos, pues se confirmaría o no esa tesis que existe, que viene rodando desde hace bastante tiempo y que ahora asoma también nada más y nada menos que el ex canciller Álvaro Leiva. 1:53.